La dejaron allí cuando el sol ya comenzaba a esconderse detrás de las montañas. No hubo despedidas, ni palabras finales, ni una explicación que pudiera aliviar el golpe. Solo el sonido de un motor alejándose y el polvo levantándose lentamente en el aire, como si incluso el camino quisiera borrarla de su memoria. El cuerpo de la mujer quedó tendido junto a la tierra húmeda, con el vestido rasgado, la piel marcada por moretones recientes y la respiración entrecortada. Apenas suficiente para recordarle que seguía con vida. El frío fue lo primero que sintió después del dolor. Un frío que no venía solo del aire de la montaña, sino de la certeza de haber sido descartada como algo inútil. Horas antes había creído que su viaje tenía un propósito, que las cartas intercambiadas durante meses, las promesas escritas con tinta cuidadosa, la habían conducido a un nuevo comienzo. Le dijeron que sería una esposa, que tendría un hogar. En lugar de eso, fue golpeada, humillada y arrojada al borde de un camino como si nunca hubiera sido una persona, sino un error que debía ocultarse. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondió como esperaba. Cada intento era castigado con un dolor agudo que le recorría el costado y le nublaba la vista. Cerró los ojos por un momento, no para dormir, sino para reunir fuerzas. El silencio de la montaña la rodeaba, espeso, absoluto. No había pájaros, ni viento entre los árboles, solo ese silencio profundo que hace que una persona se sienta más pequeña de lo que ya se siente. Pensó en levantarse y caminar, pero no sabía hacia dónde. El camino era largo y solitario, y la noche avanzaba con una lentitud cruel. Las sombras se estiraban, convirtiendo los árboles en figuras oscuras y amenazantes. El miedo comenzó a mezclarse con el dolor. Un miedo primitivo, nacido de la certeza de estar sola y herida en un lugar que no le debía nada. Un recuerdo la atravesó de pronto. La última carta que había enviado antes de viajar. En ella había escrito que no esperaba lujos, solo respeto. Había firmado con una esperanza tímida, casi vergonzosa. Ahora, esa esperanza se sentía tan distante como el mundo del que había partido. Trató de incorporarse apoyándose en el codo, pero el esfuerzo fue demasiado. Un gemido escapó de sus labios, apagado, como si incluso su voz tuviera miedo de hacerse notar. Cayó de nuevo sobre la tierra, y esta vez las lágrimas sí llegaron, silenciosas, calientes, rodando por su rostro sucio. No lloraba solo por el dolor físico, sino por la certeza de que nadie vendría a buscarla. Mientras la oscuridad se adueñaba del camino, algo más se movía entre los árboles. No era un animal. Sus pasos eran lentos, medidos, como los de alguien acostumbrado a caminar sin ser visto. Desde la distancia, una figura observaba. Un hombre alto, de hombros anchos, cubierto por una chaqueta gastada que había visto muchos inviernos. Vivía en la montaña desde hacía años, lejos de pueblos y caminos transitados, y rara vez se acercaba a la carretera. Aquella tarde, sin embargo, algo lo había hecho cambiar de rumbo. Se detuvo al verla. No se acercó de inmediato. En la montaña, la prudencia era una forma de supervivencia. Observó el estado del camino, las marcas recientes de neumáticos, el cuerpo inmóvil de la mujer. Supo, sin necesidad de palabras, que no había sido un accidente. La violencia se notaba incluso desde lejos, en la forma antinatural en que yacía, en la quietud forzada de alguien que había luchado y perdido. El hombre dudó. Había aprendido hacía mucho que involucrarse en la vida de otros solo traía problemas. La montaña le había enseñado a depender de sí mismo y de nadie más. Dio un paso atrás como si fuera a desaparecer de nuevo entre los árboles. Pero entonces ella se movió, apenas, y dejó escapar un sonido débil, casi imperceptible. No era un grito de ayuda. Era algo más profundo. Un sonido que no pedía, solo existía. El hombre se quedó quieto. En su mente apareció el rostro de un niño, años atrás, asustado, hambriento, mirando el mundo con la misma expresión de abandono. Apretó la mandíbula. No había planeado esto, pero tampoco podía ignorarlo. Desde donde estaba, ella no podía verlo. Solo sentía que la noche se hacía más pesada, que el frío se le metía en los huesos. Sus pensamientos comenzaron a dispersarse, mezclándose con imágenes confusas. Creyó escuchar pasos, pero no supo si eran reales o fruto del miedo. Quiso llamar, pero su garganta estaba seca y su voz no salió. El hombre avanzó finalmente, despacio, cuidando cada paso.
Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver mejor las heridas, la sangre seca en el borde de su cabello, los moretones oscuros en sus brazos. Aquello confirmó lo que ya sabía. Alguien la había lastimado y luego había decidido que no valía la pena cargar con ella. Ella abrió los ojos un instante y vio una silueta recortada contra la oscuridad. No distinguió un rostro, solo una presencia. El pánico la atravesó y trató de arrastrarse hacia atrás, pero el dolor la detuvo. Pensó que el mundo no podía ser tan cruel como para enviarle otro golpe más. No te muevas, dijo él con una voz grave, contenida, que parecía venir de la tierra misma. Esas dos palabras fueron lo último que escuchó con claridad. No supo si debía confiar, no tuvo tiempo de decidir. El cansancio la venció y sus ojos se cerraron mientras la montaña observaba en silencio como si supiera que algo había cambiado en ese camino olvidado. El hombre se quedó allí, de pie, mirándola, consciente de que ese instante marcaría un antes y un después. A lo lejos, en la cabaña, un niño esperaba sin saberlo. Y aunque la noche aún no había terminado, el abandono ya no era lo único que definía el destino de la mujer tendida en la tierra. Keep going. Cuando volvió en sí, lo primero que percibió fue el olor. Madera vieja, humo apagado y algo más hierbas secas, tal vez. No era el camino, ni la tierra húmeda, ni el polvo. Aquello la confundió. Intentó abrir los ojos, pero la luz tenue le resultó dolorosa, como si su cuerpo aún no estuviera listo para aceptar que seguía despierta. Respiró hondo y sintió un ardor en el costado. Un gemido se le escapó antes de poder contenerlo. Tranquila, no te muevas todavía. La voz no venía de tan lejos como esperaba. No era dura, pero tampoco suave. Era una voz cansada, firme, como la de alguien acostumbrado a hablar poco y solo cuando era necesario. Ella forzó los ojos a abrirse un poco más. El techo era bajo, hecho de vigas gruesas y oscuras. Una cabaña. El pensamiento la sobresaltó y el miedo regresó de golpe, empujándola a incorporarse, aunque el cuerpo no la respondió como quería. No, dijo la voz de nuevo, esta vez con más urgencia. Si te levantas ahora, te vas a desmayar otra vez. Un rostro apareció en su campo de visión. Un hombre de barba cerrada, con arrugas marcadas por el sol y el frío. No parecía joven, pero tampoco anciano. Sus ojos eran atentos, vigilantes, como si midiera cada reacción de ella. ¿Dónde? Intentó decir, pero la palabra salió rota. Estás a salvo, respondió él. Te encontré en el camino. Ese recuerdo la atravesó como un relámpago. El abandono, el dolor, el motor alejándose. Sus manos se tensaron sobre la manta que la cubría. Una manta gruesa, áspera, pero caliente. No pueden volver, murmuró, más para sí misma que para él. El hombre frunció ligeramente el ceño. Nadie va a venir aquí, dijo. Este lugar no aparece en los mapas. Ella cerró los ojos un segundo, intentando procesar lo que escuchaba. A salvo. Era una palabra que no sentía suya desde hacía mucho tiempo. Entonces escuchó otro sonido, pasos más ligeros. Un movimiento rápido, casi nervioso. ¿Ya despertó?, preguntó una voz infantil desde algún rincón de la cabaña. Ella volvió a abrir los ojos. Un niño apareció detrás del hombre. No tendría más de 10 años. Delgado, con el cabello oscuro y desordenado, y unos ojos grandes que la miraban con una mezcla de curiosidad y cautela. Se detuvo al notar que ella lo observaba como si no estuviera seguro de si debía acercarse más. Sí, respondió el hombre sin girarse, pero dale espacio. El niño asintió, aunque no apartó la mirada. Ella sintió algo extraño en el pecho al verlo. No era miedo, era sorpresa. No esperaba encontrar a nadie más allí. No quise asustarla, dijo el niño de pronto con una voz baja. Yo ayudé a traerla. Ella lo miró con atención. Notó que tenía las manos manchadas de tierra seca y que una de sus mangas estaba rasgada. Gracias, susurró ella, apenas audible. El niño se encogió de hombros, incómodo, pero algo en su expresión se suavizó. El hombre se apartó un poco y tomó una taza de metal de una mesa cercana. Bebe despacio, le indicó, acercándole el borde a los labios. Es agua caliente, te ayudará. Ella obedeció. El líquido le quemó un poco la garganta, pero el calor fue reconfortante. Cada sorbo parecía devolverle una pequeña parte de la fuerza que había perdido en el camino. ¿Por qué me ayudaron?, preguntó después de un momento.
El hombre tardó en responder. Se enderezó y apoyó la espalda contra la pared cruzándose de brazos. Porque estabas tirada como si no importaras, dijo finalmente. Y eso no está bien. No hubo más explicación. No la necesitó. Las palabras eran simples, pero tenían peso. Ella desvió la mirada, sintiendo como algo se rompía dentro de su pecho. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas para ese momento. En cambio, respiró hondo, intentando no desmoronarse. El niño se sentó en un banco de madera, a cierta distancia, pero lo suficientemente cerca como para verla bien. Mi nombre es Tomás, dijo. Él es bueno, casi nadie lo llama por su nombre. El hombre le lanzó una mirada breve, pero no lo corrigió. Lloré, ya dudó. Me llamo Clara. Decir su nombre en voz alta la hizo sentir extrañamente vulnerable, como si se lo estuviera devolviendo al mundo después de haberlo perdido. Puedes descansar aquí esta noche, dijo el hombre. Mañana veremos qué hacer. Ella asintió lentamente. No tenía fuerzas para discutir ni para pensar en el mañana. Lo único que sabía era que el dolor seguía ahí, pero el miedo había disminuido un poco. El silencio se instaló en la cabaña, pero no era el mismo silencio del camino. Este era distinto. No la aplastaba, la sostenía. Mientras ella cerraba los ojos de nuevo, el niño se levantó y fue hasta la ventana pequeña que daba a la montaña. Miró afuera, atento, como si esperara algo. El hombre lo observó en silencio, luego volvió la mirada hacia Clara. Su expresión seguía siendo seria, pero había en ella una determinación nueva, una que no estaba allí cuando la había encontrado. Y antes de que la noche avanzara más, algo quedó claro, aunque nadie lo dijera en voz alta. Traerla a la cabaña no había sido solo un acto de compasión. Había sido una decisión. Si esta historia te está atrapando y quieres seguir acompañando a Clara, al hombre de la montaña y al niño en lo que está por venir, te invito a darle like a este video y suscribirte a Eco de los Cuentos. Tu apoyo permite que estas historias sigan encontrando un lugar donde ser contadas. Afuera, el viento comenzó a moverse entre los árboles, como un murmullo antiguo. Y dentro de la cabaña, tres vidas que no estaban destinadas a cruzarse comenzaban, sin saberlo, a entrelazarse. Al amanecer, la luz entró con timidez por la pequeña ventana de la cabaña. No fue un despertar brusco, sino lento, como si el cuerpo de Clara necesitara permiso para volver al mundo. Abrió los ojos y, por un instante, no recordó dónde estaba. Luego llegaron las sensaciones. El calor de la manta, el olor a madera, el dolor aún presente, pero más soportable. Ya no estaba en el camino. Ya no estaba sola. Respiró hondo. El aire era limpio, frío, distinto al de cualquier lugar que hubiera conocido antes. Intentó moverse con cuidado. Esta vez, su cuerpo respondió un poco mejor. Un ardor sordo recorrió su costado, pero no fue suficiente para detenerla. Se incorporó lentamente y se apoyó contra la pared. La cabaña era sencilla. Una mesa de madera, dos sillas desiguales, una estufa apagada y algunos utensilios colgados con orden casi obsesivo. No había adornos. Nada sobraba. Todo parecía estar allí porque cumplía una función. Escuchó un sonido afuera. Pasos pequeños sobre la tierra. La puerta se abrió con cuidado y el niño entró, cargando un balde que parecía demasiado pesado para él. Buenos días, dijo, sorprendido al verla despierta. Pensé que todavía dormirías. Yo también, respondió Clara, con una voz más firme que la noche anterior. El niño dejó el balde cerca de la puerta y se acercó un poco, sin invadir su espacio. Traje agua del arroyo, le explicó. Él dijo que hoy ibas a despertar mejor. ¿Él? Preguntó Clara. Sí, el niño sonrió apenas. Ya sabes. Como si lo hubiera escuchado, el hombre apareció detrás de la cabaña, entrando sin prisa. Llevaba leña en los brazos y una expresión concentrada. Al verla sentada, se detuvo un segundo. «¿Te levantaste?», él dijo. «Un poco», respondió ella. «No quise causar problemas». «No los causas», contestó él, dejando la leña en su lugar. «Pero no camines todavía». Ella asintió. No discutió. Algo en la forma en que él hablaba dejaba claro que no era una orden, sino una advertencia sincera. El hombre encendió la estufa y el sonido del fuego llenó el espacio con un crujido suave. El niño se sentó en el suelo, cerca del calor, y comenzó a jugar con un pequeño trozo de madera, tallándolo con cuidado. «¿Cuánto tiempo?»,
Clara dudó. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme? El hombre tardó en responder. Ajustó la estufa, luego la miró. El tiempo que haga falta para que puedas ponerte de pie sin caer, dijo. Después veremos. No era una promesa, pero tampoco un rechazo. Para Clara, eso ya era más de lo que había recibido en mucho tiempo. Mientras el agua comenzaba a hervir, el silencio regresó. No era incómodo, simplemente estaba allí. El niño la observaba de vez en cuando, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. ¿Siempre viven aquí?, preguntó ella finalmente. Sí, respondió el niño antes que el hombre. Desde hace mucho. El hombre no lo corrigió. ¿Y no reciben visitas? No, dijo el hombre. No buscamos eso. Clara asintió. Entendía mejor de lo que pensaba. Ella tampoco había estado buscando a nadie cuando aceptó convertirse en una novia por correspondencia. Solo había querido dejar de sentirse invisible. El hombre le acercó una taza con algo caliente. No era té ni café. Tenía un sabor amargo pero reconfortante. Hierbas, le explicó. Ayudan con el dolor. Ella bebió despacio. Gracias, dijo, mirándolo a los ojos. Él sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. Luego apartó la vista. No me debes nada, respondió. El niño se levantó y fue hasta la puerta. Miró afuera, atento, como si escuchara algo que los demás no. Hoy el camino va a estar tranquilo, dijo. No hay ruidos. El hombre lo observó con atención. Aún así, no te alejes, le indicó. El niño asintió con seriedad como alguien acostumbrado a responsabilidades mayores que su edad. Clara sintió una punzada en el pecho al verlos. No eran solo un hombre y un niño viviendo aislados. Había algo más allí. Un vínculo silencioso, fuerte, construido lejos del mundo. Anoche le empezó ella. No recuerdo todo. No necesitas recordar ahora, dijo el hombre. Descansa. Ella obedeció, apoyándose de nuevo contra la pared. Cerró los ojos, no para dormir, sino para pensar. Por primera vez desde que había sido abandonada, el futuro no le parecía una pared cerrada. Era incierto, sí, pero no hostil. Y mientras el fuego crepitaba y la mañana avanzaba, Clara no podía saberlo aún, pero aquel refugio inesperado sería puesto a prueba, porque algunas decisiones, incluso las hechas en silencio, no pasan desapercibidas para el mundo que quedó atrás. Si quieres seguir descubriendo qué ocurrirá con Clara, el hombre de la montaña y el niño cuando el pasado comience a acercarse. Recuerda apoyar esta historia con un like y suscribirte a Eco de los Cuentos. Cada gesto ayuda a que estas voces sigan encontrando su camino. Afuera, la montaña seguía inmóvil, pero algo, muy lentamente, comenzaba a moverse hacia ellos. La dejaron allí cuando el sol comenzaba a romperse contra las montañas, como si incluso el día se negara a seguir completo después de lo ocurrido. El vehículo no se detuvo a comprobar si respiraba. No hubo una última mirada, ni una palabra que intentara justificar lo injustificable. Solo el sonido seco de la puerta al cerrarse, el motor acelerando y el polvo levantándose sobre el camino de tierra, cubriéndolo todo con una capa de olvido apresurado. El cuerpo de la mujer quedó tendido de costado, con el vestido rasgado y manchado, la piel marcada por golpes recientes que aún ardían bajo la superficie. Cada respiración era un esfuerzo consciente, un recordatorio doloroso de que seguía viva, aunque nadie pareciera haberlo considerado importante. Tenía la boca seca, los labios partidos y un sabor metálico persistente que no sabía si venía de la sangre o del miedo. Intentó mover los dedos. Apenas lo logró. El dolor le subió por el brazo como una descarga, obligándola a detenerse. Cerró los ojos con fuerza, esperando que, al abrirlos todo fuera distinto, que aquel abandono fuera solo un mal sueño. Pero el frío de la tierra contra su mejilla le confirmó la verdad sin piedad. Horas antes, había creído estar llegando a su nuevo hogar. Había viajado lejos, dejando atrás lo poco que tenía, guiada por cartas escritas con cuidado, con palabras que hablaban de respeto, de una vida sencilla pero digna. No pedía amor inmediato, solo un lugar donde no sentirse invisible. Ahora, esas promesas parecían burlarse de ella desde algún lugar lejano, inalcanzable. El viento bajaba de la montaña arrastrando un frío temprano, más propio de la noche que del atardecer. La sombra de los árboles se alargaba sobre el camino, transformándolo en una franja oscura y hostil. No había casas cerca, no había luces.
solo el silencio profundo de un lugar que no esperaba a nadie. La mujer intentó incorporarse apoyándose en el codo, pero el cuerpo no respondió como necesitaba. Un gemido escapó de su garganta antes de que pudiera detenerlo. Cayó de nuevo sobre la tierra, esta vez con menos control. Las lágrimas llegaron sin permiso, no en un llanto ruidoso, sino en un flujo silencioso que le nubló la vista. No lloraba solo por el dolor físico, sino por la certeza brutal de haber sido descartada, reducida a algo que podía dejarse atrás sin consecuencias. Pensó en gritar, en pedir ayuda. ¿Pero a quién? El sonido no habría llegado a ningún lugar. La montaña no respondía a los ruegos humanos. Lo sabía. Siempre lo había sabido, aunque nunca lo había sentido con tanta claridad como en ese instante. El cielo comenzó a oscurecerse lentamente, tiñéndose de tonos apagados. La noche avanzaba sin prisa, segura de que nadie la detendría. Con ella llegó el miedo más primitivo, ese que no tiene forma concreta, pero que aprieta el pecho y vuelve pesados los pensamientos. Miedo a no levantarse. Miedo a quedarse allí hasta que el frío hiciera su trabajo. Miedo a que su historia terminara en un camino que nadie recordaría. Mientras su conciencia iba y venía, algo se movía entre los árboles. No era un animal. Sus pasos eran firmes, calculados, como los de alguien que conocía bien ese terreno y no tenía prisa. Desde la sombra, un hombre observaba el camino. Vivía en la montaña desde hacía años, lejos de pueblos y carreteras principales. Había elegido el aislamiento como otros eligen una ciudad, por necesidad. No solía acercarse a la carretera. No le gustaban los rastros del mundo que había dejado atrás. Pero esa tarde algo lo había hecho cambiar de rumbo. Quizá fue el silencio extraño. Quizá una intuición antigua, difícil de explicar. Se detuvo al verla. No se acercó de inmediato. La experiencia le había enseñado que la prudencia era una forma de mantenerse con vida. Observó las huellas recientes de neumáticos, la forma en que el cuerpo estaba tirado, la inmovilidad forzada. Aquello no era una caída. No era un accidente. La violencia se percibía incluso sin tocarla. El hombre dio un paso atrás, dispuesto a desaparecer de nuevo entre los árboles. Involucrarse siempre tenía un precio. Lo sabía mejor que nadie. La montaña le había enseñado a no depender de otros, a no cargar con problemas ajenos. Su vida era simple porque había decidido que así fuera. Entonces la mujer se movió. Fue apenas un gesto. Un temblor involuntario, un sonido débil que escapó de sus labios, más parecido a un suspiro que a una llamada de auxilio. No pedía ayuda, solo existía. El hombre se quedó inmóvil. En su mente apareció un recuerdo que no había invitado. Un niño, años atrás, sucio, asustado, con la misma expresión de abandono. Apretó la mandíbula. El pasado tenía la mala costumbre de regresar cuando menos se le necesitaba. Avanzó despacio, cuidando cada paso. Cuando estuvo más cerca, pudo ver las heridas con claridad. Los moretones oscuros, la sangre seca cerca del cabello, la respiración irregular. Aquello confirmó lo que ya sabía. Alguien la había lastimado y luego había decidido que no valía la pena hacerse cargo de las consecuencias. La mujer abrió los ojos un instante. Vio una silueta recortada contra la penumbra. No distinguió un rostro, solo una presencia. El miedo la atravesó como una descarga. Intentó arrastrarse hacia atrás, pero el dolor la detuvo. Pensó, con una lucidez cruel, que el mundo no podía ser tan despiadado como para enviarle otro golpe más. «No te muevas», dijo el hombre. Su voz era grave, contenida, sin urgencia ni amenaza. Sonó distinta a todas las voces que había escuchado ese día. Ella quiso responder, pero no pudo. El cansancio la alcanzó de golpe. Sus pensamientos comenzaron a desordenarse, mezclándose con imágenes borrosas. El camino, las cartas, la promesa de un hogar. Todo se diluyó mientras la oscuridad la envolvía. El hombre se quedó allí unos segundos más, observándola. Sabía que, al tocarla, al cargarla, al llevarla consigo, nada volvería a ser igual. Miró hacia la montaña, hacia el sendero que conducía a su cabaña. A lo lejos, sin saberlo, un niño esperaba. Finalmente, se inclinó y la levantó con cuidado. El peso no era solo el de su cuerpo herido,
sino el de una decisión tomada sin palabras. Mientras se internaba en la oscuridad, el camino quedó atrás, silencioso otra vez, pero esta vez no estaba vacío. Había sido testigo de algo que no podía deshacerse tan fácilmente. La noche cerró sobre ellos, y la montaña, antigua y paciente, guardó el secreto de aquel encuentro que cambiaría más de una vida. La conciencia regresó a Clara de forma fragmentada, como si su mente despertara antes que su cuerpo. No abrió los ojos de inmediato. Primero sintió el balanceo lento, rítmico, y luego el contacto firme de unos brazos que la sostenían con cuidado. El dolor seguía allí, profundo, pero ya no era un golpe constante, se había convertido en una presión sorda, controlable. El frío del camino había desaparecido, reemplazado por un calor irregular que provenía de un cuerpo ajeno y de una manta áspera que la envolvía. El aire olía distinto, a pino, a tierra húmeda, a humo viejo. Ese cambio fue lo que la hizo abrir los ojos. No vio el cielo ni el camino. Vio ramas, sombras, el movimiento lento de los árboles pasando por encima de ella. Intentó hablar, pero solo logró un sonido débil. El hombre que la cargaba se detuvo de inmediato. Tranquila, dijo con voz baja. Ya casi llegamos. Ella no entendió a dónde ni por qué, pero algo en el tono de esa voz la obligó a quedarse quieta. No era una voz que exigiera confianza. Era una voz que no la necesitaba. El trayecto no fue largo, pero para Clara pareció interminable. Cada paso hacía que su cuerpo protestara, aunque el hombre ajustaba su agarre con precisión, como si supiera exactamente dónde dolía más. Finalmente, el movimiento se detuvo. Un sonido seco, el de una puerta abriéndose, y luego el calor. El cambio fue inmediato. El frío de la montaña quedó atrás y una tibieza imperfecta la rodeó. La colocaron con cuidado sobre una superficie firme pero acolchada. Clara cerró los ojos de nuevo, no por miedo, sino por agotamiento. Escuchó pasos. El chasquido de una estufa al encenderse. El sonido del metal contra la madera. Todo era real. Todo era demasiado distinto al abandono del que venía. ¿Está viva?, preguntó una voz infantil contenida desde algún punto cercano. Sí, respondió el hombre, pero duerme. Clara abrió los ojos apenas. Vio una figura pequeña acercarse con cautela. Un niño, delgado, con el rostro serio para su edad, la miraba como si no supiera si debía acercarse más o retroceder. «Hola», susurró ella sin darse cuenta. El niño se sobresaltó y dio un paso atrás. «Despertó», dijo, casi en un susurro. El hombre se acercó de inmediato. «No hables todavía», le indicó. «Descansa». Ella quiso preguntar dónde estaba, quiénes eran, cuánto tiempo había pasado, pero su cuerpo no se lo permitió. Las palabras se disolvieron antes de formarse. Cerró los ojos otra vez, dejando que el cansancio la arrastrara. Cuando despertó de nuevo, la cabaña estaba en silencio. El fuego crepitaba suavemente. La luz era tenue, filtrada por una pequeña ventana. Clara respiró hondo. Estaba cubierta con una manta gruesa. Su vestido había sido cambiado por una camisa limpia, demasiado grande para ella. La vergüenza apareció de inmediato, seguida de una sensación más fuerte. Alivio. «Despertaste», dijo el hombre desde el otro lado de la habitación. Ella giró la cabeza con cuidado. Él estaba sentado a la mesa, limpiando una herramienta con movimientos lentos y precisos. «Sí», respondió. «Gracias». Él asintió, sin mirarla directamente. «Bebe esto», dijo, acercándose con una taza. Despacio. Clara obedeció. El líquido estaba caliente y tenía un sabor extraño, amargo pero reconfortante. Cada sorbo parecía anclarla un poco más a la realidad. «¿Dónde estoy?», preguntó finalmente. «En mi cabaña», respondió él. «Nadie viene aquí». Ella procesó esas palabras con lentitud. «¿Por qué me ayudó?». El hombre dejó la taza a un lado. Se quedó quieto un momento, como si evaluara la respuesta. «Porque no te dejaron opción», dijo. «Y porque no era justo». No hubo dramatismo en sus palabras. Eso las hizo más reales. El niño se acercó un poco más esta vez. «Yo me llamo Mateo», dijo. «Ayudé a cargarla». Clara lo miró con atención. Había una mezcla de timidez y determinación en sus ojos. «Gracias, Mateo», dijo ella. «De verdad». El niño asintió, orgulloso, y se sentó en el suelo cerca del fuego. Pasaron varios minutos en silencio. Clara observaba la cabaña, memorizando cada detalle. Todo era simple, funcional.
No había adornos ni recuerdos visibles. Era un lugar hecho para resistir, no para impresionar. «Puede quedarse esta noche», dijo el hombre de pronto. «Mañana veremos qué hacer». Ella tragó saliva. «No tengo a dónde ir», confesó. «Ellos me dejaron». No necesitó explicar más. Él lo entendió. «Aquí no te van a encontrar», respondió. «Pero no es un lugar fácil». Clara asintió. Nada lo era ya. El cansancio volvió a vencerla, pero esta vez no fue acompañado de miedo. Antes de cerrar los ojos, pensó en el camino, en el abandono, en cómo todo había terminado de forma tan abrupta. Y, aún así, estaba allí, viva, protegida por un desconocido y un niño que no le debía nada. Sin saberlo, había cruzado una frontera invisible. Si esta historia te está atrapando y quieres descubrir cómo Clara comenzará a reconstruirse en la montaña, te invito a darle like a este video y suscribirte a Eco de los Cuentos. Tu apoyo ayuda a que estas historias sigan teniendo un lugar donde ser contadas. Afuera, el viento recorrió los árboles con un murmullo bajo. Y aunque la cabaña parecía un refugio, el pasado de Clara aún no había dicho su última palabra. Clara no volvió a dormir de inmediato. Aunque su cuerpo estaba agotado, la mente se mantenía alerta como si temiera que, al bajar la guardia, todo aquello desapareciera. Permaneció inmóvil, escuchando los sonidos de la cabaña, el crujido ocasional de la madera, el soplo del fuego, el roce leve de pasos que iban y venían con cuidado. El niño fue el primero en romper el silencio. «¿Le duele mucho?», preguntó, sin mirarla directamente. Clara giró apenas la cabeza hacia él. Mateo estaba sentado cerca de la estufa con las rodillas recogidas y las manos apoyadas en el suelo. «Un poco», respondió ella, «pero ya pasó lo peor». No estaba segura de que fuera verdad, pero necesitaba creerlo. Mateo asintió como si aceptara esa respuesta sin cuestionarla. Se levantó y fue hasta una repisa baja, donde tomó una pequeña caja de madera. La abrió con cuidado y sacó un trozo de tela doblado varias veces. «Esto ayuda», dijo. «Mi papá lo usaba cuando se lastimaba». El hombre levantó la mirada desde la mesa. «Mateo, está bien», intervino Clara con suavidad. «Gracias». El niño se acercó y dejó la tela al alcance de su mano. Luego retrocedió de nuevo, respetando una distancia que parecía importante para él. «Es para el frío», le añadió. «No solo el de afuera». Clara sintió un nudo en la garganta. No respondió. Simplemente asintió, sosteniendo la tela con cuidado como si fuera algo frágil. El hombre observó la escena en silencio. No dijo nada, pero su expresión cambió apenas, como si algo se acomodara dentro de él. «Mañana no vas a poder caminar mucho», dijo, dirigiéndose a Clara. «Tendrás que quedarte aquí». «Lo entiendo», respondió ella. «No quiero causar problemas». «No los causas», repitió él, «pero este lugar tiene reglas». Ella lo miró con atención. «¿Cuáles?». «Escuchar», dijo, «y no mentir». Clara asintió sin dudarlo. «No tengo razones para hacerlo». La noche avanzó con lentitud. El hombre apagó parte del fuego, dejando solo lo necesario para mantener el calor. Mateo se acomodó en un rincón con una manta propia, sin quitarle los ojos de encima a Clara hasta que estuvo seguro de que seguía despierta. «Voy a salir un momento», dijo el hombre. «No tardo». Mateo se tensó. «¿Ahora?». «Ahora», confirmó. «No se muevan». Clara quiso preguntar a dónde iba, pero se contuvo. No era su lugar hacerlo. La puerta se cerró con un sonido bajo. El viento entró por un segundo, cargado de frío y de un murmullo lejano. Mateo se levantó de inmediato y fue a asegurarla con una tranca de madera. «Siempre hace eso», le explicó. «Dice que la montaña habla de noche». «¿Y tú le crees?», preguntó Clara. Mateo se encogió de hombros. A veces, se sentó cerca de ella, sin tocarla. «¿De verdad la dejaron en el camino?», preguntó con cautela. Clara cerró los ojos un instante. «Sí». «¿Por qué?». Ella dudó. ¿Cómo explicarle a un niño la crueldad de los adultos sin romper algo que aún estaba intacto? «Porque algunas personas creen que pueden decidir quién importa», respondió finalmente. Mateo frunció el ceño. «Eso no está bien». «No», dijo ella. «No lo está». El silencio volvió a envolverlos. No era incómodo, era un silencio atento. Al cabo de un rato, el hombre regresó. Se sacudió la chaqueta y cerró la puerta tras de sí. «Todo tranquilo», dijo. Mateo respiró aliviado. «Mañana», continuó el hombre, «voy a bajar un poco más hacia el arroyo. Tú te quedas». «Lo sé», respondió el niño.
Luego, el hombre miró a Clara. Si decides quedarte unos días, dijo, tendrás que ayudar cuando puedas. No ahora. Después. Lo haré, respondió ella sin dudar. Lo prometo. No era una promesa hecha desde la necesidad, sino desde la voluntad. El hombre asintió una sola vez. Para él, eso bastaba. Clara cerró los ojos de nuevo. Esta vez, el sueño sí llegó. No fue profundo ni perfecto, pero fue real. Soñó con el camino alejándose, con la montaña envolviéndolo todo, con una cabaña que no aparecía en ningún mapa. Y mientras dormía, sin saberlo, la decisión que había tomado al aceptar quedarse comenzaba a echar raíces. Clara despertó varias veces durante la noche, pero cada vez le resultó más fácil volver a cerrar los ojos. El dolor seguía ahí, persistente, como un recordatorio de todo lo que había ocurrido. Pero ya no dominaba cada pensamiento. Había aprendido, casi sin darse cuenta, a reconocer los sonidos de la cabaña. El leve crujido de la madera cuando el frío se intensificaba, el susurro del viento al colarse por las rendijas, la respiración tranquila de Mateo desde su rincón. En uno de esos despertares, vio al hombre sentado cerca de la mesa, con la espalda recta y la mirada fija en la puerta, como si esperara algo. No parecía dormir, parecía vigilar. ¿Siempre haces eso?, preguntó ella en voz baja, sin intención de sobresaltarlo. Él giró la cabeza apenas. Solo cuando hay alguien nuevo, respondió. Clara entendió que nuevo no se refería solo a ella, sino a cualquier cambio que alterara el equilibrio frágil de ese lugar. No quiero traer problemas, dijo. Si debo irme. No esta noche, la interrumpió. Y no mañana. No explicó más. Ella tampoco insistió. Con el paso de las horas, la oscuridad comenzó a ceder. La montaña se volvió gris, luego azulada. El amanecer no llegó de golpe, sino como una respiración lenta. Cuando la luz fue suficiente, Mateo se levantó y fue directo a la ventana. Ya casi anunció. Hoy no va a llover. El hombre se puso de pie y comenzó a preparar algo de comer. El sonido del agua calentándose llenó el espacio. Tienes que comer, le dijo a Clara, aunque no tengas hambre. Ella obedeció. El alimento era simple, pero suficiente. Cada bocado la anclaba más al presente. Después, el hombre le ayudó a sentarse mejor, colocando apoyos para que no forzara el cuerpo. No hubo gestos innecesarios ni palabras de más. Solo cuidado práctico. Voy a salir un rato, anunció. Mateo se queda contigo. El niño asintió, serio. Si escuchas algo, le añadió el hombre, mirando a Clara, no te muevas. No abras la puerta. Está bien, respondió ella. Cuando él salió, la cabaña quedó en un silencio distinto. Mateo se sentó cerca, con un trozo de madera entre las manos. No siempre somos solo nosotros dos, dijo de pronto. Clara lo miró. ¿A qué te refieres? A veces vienen recuerdos, le explicó. Y a veces personas. Ella no preguntó más. No necesitaba detalles para entender que aquel aislamiento no era casual. Pasaron las horas despacio. Clara aprendió pequeños gestos del lugar, cómo se acomodaba la manta para no perder calor, cómo Mateo escuchaba antes de hablar, cómo la montaña parecía observarlos desde fuera. Cuando el hombre regresó, traía el ceño fruncido. Hay huellas nuevas cerca del camino, dijo. No de animales. El silencio se volvió más denso. ¿Ellos?, preguntó Clara, con un hilo de voz. No lo sé, respondió él, pero no es buena señal. Mateo apretó los labios. Entonces se quedan, dijo el niño. Los tres. El hombre lo miró un segundo largo, luego asintió. Sí, dijo. Se quedan. Clara sintió como el miedo intentaba volver, pero algo distinto lo contuvo. No estaba sola esta vez. Esa noche, mientras la cabaña se cerraba sobre ellos como un refugio vigilante, Clara comprendió que quedarse no significaba esconderse, significaba resistir. Y en algún lugar, más allá de la montaña, alguien comenzaba a darse cuenta de que ella no había desaparecido como esperaban. La calma que la rodeaba no era el final del peligro, sino el preludio de algo que pronto los obligaría a defender lo que, sin buscarlo, ya empezaban a considerar suyo. Keep going to the next step of the script. Perfecto. A continuación comienzo la parte 3, escrita 100% en español, pensada para narración continua, con progresión lógica, sin repetir eventos.
y con CTA integrado de forma natural válido desde esta parte. Esta parte se desarrollará como un solo bloque y continuará profundizando en las heridas invisibles, el vínculo con el niño y las primeras grietas del pasado. El dolor no desapareció al tercer día, solo cambió de forma. Ya no era un golpe agudo que le robaba el aliento, sino una presencia constante, silenciosa, que se instalaba en cada movimiento. Clara lo aceptó sin protestar. Había aprendido, demasiado pronto, que el cuerpo y la voluntad no siempre avanzaban al mismo ritmo. Permanecía sentada la mayor parte del tiempo, apoyada contra la pared de la cabaña, observando. Aprendió a observar antes de preguntar. Así era como se sobrevivía allí. Mateo fue quien primero rompió esa distancia invisible. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era directo. Le llevaba agua sin que ella lo pidiera. Ajustaba la manta cuando el viento se colaba por las rendijas. A veces se sentaba cerca, sin decir nada, tallando trozos de madera con una concentración absoluta, como si en ese acto encontrara calma. ¿Te duele todavía?, preguntó una tarde, sin mirarla. Sí, respondió Clara, pero menos. Mateo asintió, satisfecho. Entonces va a sanar. No lo dijo como una esperanza, sino como un hecho. El hombre de la montaña observaba desde la distancia. No intervenía más de lo necesario. No ofrecía consuelo en palabras. Su forma de cuidar era distinta. Aseguraba la puerta cada noche, revisaba el perímetro al amanecer, dejaba siempre algo de comida al alcance de Clara antes de salir. Clara comenzó a notar los detalles. Las cicatrices en sus manos. La forma en que se quedaba quieto al escuchar ciertos sonidos. Cómo evitaba hablar del pasado sin necesidad de decirlo. Una mañana, mientras el hombre estaba fuera y Mateo dormía, Clara intentó ponerse de pie sola. No por imprudencia, sino por necesidad. Necesitaba comprobar que su cuerpo aún le pertenecía. El primer intento fue torpe, el segundo, doloroso. En el tercero, logró mantenerse en pie unos segundos antes de que las piernas le fallaran. No cayó porque Mateo apareció de la nada y la sostuvo. Te dije que esperes, murmuró, serio. Lo siento, respondió ella, respirando con dificultad. Solo quería saber si podía. Mateo no la soltó de inmediato. Puedes, dijo, pero no hoy. La ayudó a sentarse de nuevo con un cuidado que no correspondía a su edad. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Siempre has sido así?, preguntó, tan atento. Mateo se encogió de hombros. Alguien tenía que serlo. No explicó más. Esa tarde, Clara comenzó a hablar. No porque se lo pidieran, sino porque el silencio empezó a dolerle más que las palabras. Habló de su viaje, de las cartas, de la promesa de una vida distinta. No entró en detalles de la violencia. No era necesario. El peso estaba en lo que vino después. El abandono. Mateo escuchó sin interrumpir. El hombre regresó a mitad del relato y se quedó cerca, fingiendo no prestar atención. Pensé que si aceptaba menos, al menos tendría algo, dijo Clara. Me equivoqué. El hombre levantó la vista. Aceptar menos no es lo mismo que merecer menos, dijo. Fue la primera vez que hablaba así. Esa noche, Clara soñó. No con el camino ni con el pasado inmediato, sino con una casa sin rostros, con voces apagadas, con una versión de sí misma que caminaba siempre un paso detrás de los demás. Despertó sobresaltada, con el corazón acelerado. Mateo ya estaba despierto. A veces pasa, dijo. A mí también. ¿Qué cosa? Que el cuerpo está aquí, pero la cabeza vuelve. Clara lo miró con sorpresa. ¿Eres muy sabio para tu edad? Mateo negó con la cabeza. No, solo aprendí rápido. Los días siguientes trajeron una rutina nueva. Clara comenzó a ayudar en lo que podía. Limpiaba utensilios sentada, ordenaba hierbas, doblaba mantas. No era mucho, pero le devolvía una sensación olvidada. Utilidad. El hombre lo notó. No te esfuerces de más, le advirtió. La montaña no perdona a los impacientes. Tampoco perdona a los que se rinden, respondió ella, sin pensarlo. Él la observó largo rato. Eso es verdad. Una tarde, el viento cambió. Trajo consigo un sonido distinto, lejano, pero reconocible. Un motor. El hombre se tensó de inmediato. Dentro ordenó. Mateo obedeció sin preguntar. Clara sintió como el miedo regresaba, pero esta vez no la paralizó. Se apoyó contra la pared, respirando hondo. El sonido no se acercó. Se perdió entre los árboles. Aún no, dijo el hombre. Pero están cerca.
Esa noche, Clara comprendió que sanar no significaba olvidar, significaba prepararse. Si esta historia te está llegando y quieres seguir acompañando a Clara, al hombre de la montaña y a Mateo en lo que está por venir, te invito a darle like y suscribirte a Eco de los Cuentos. Tu apoyo permite que estas historias sigan creciendo y encontrando voz. Afuera, la montaña permanecía inmóvil, pero el pasado ya había comenzado a moverse. Esa noche nadie durmió del todo. No hubo ruidos claros, ni pasos cerca de la cabaña, pero el silencio se volvió distinto, más tenso, como si el aire mismo estuviera esperando algo. El hombre permaneció despierto, sentado cerca de la puerta, con la espalda recta y la atención fija en el exterior. Mateo se acostó, pero no cerró los ojos de inmediato. Clara lo notó por la forma en que su respiración tardó en volverse regular. Ella tampoco durmió. Se quedó observando el techo, siguiendo con la mirada las sombras que el fuego proyectaba en las vigas. Cada crujido la hacía contener el aliento. No porque creyera que alguien entraría, sino porque su cuerpo aún no había aprendido a distinguir el presente del recuerdo. En la quietud, imágenes del pasado regresaron sin permiso. No como escenas completas, sino como fragmentos. Manos apretando con demasiada fuerza, una voz endurecida por la decepción, el instante exacto en que entendió que no habría marcha atrás. Clara apretó los dientes, decidida a no emitir sonido alguno. Fue Mateo quien habló primero, en voz muy baja. Si vuelven, dijo, él no te va a entregar. Clara giró apenas la cabeza. ¿Cómo lo sabes? Porque nunca lo hace, respondió. No con nadie. Ella no preguntó quiénes habían sido esos nadie. Algunas historias se entendían mejor sin palabras. Cuando amaneció, el hombre salió temprano. Volvió horas después con el rostro serio y una determinación que Clara no había visto antes. Encontré marcas nuevas, dijo. Rodearon la zona. Mateo dejó lo que estaba haciendo. ¿Cuántos? Más de uno. Clara sintió como el miedo intentaba tomar el control, pero esta vez algo lo detuvo. Quizá fue la forma en que el hombre habló, sin urgencia ni dramatismo. Quizá fue la certeza de que Will ya no era una opción. No van a subir hoy, continuó, pero no tardarán. Entonces tenemos tiempo, dijo Mateo. El hombre asintió. Poco. Ese día, Clara insistió en ponerse de pie otra vez, esta vez con ayuda. El dolor apareció, pero no la venció. Se sostuvo de la mesa, respiró hondo y permaneció erguida durante varios segundos más que la vez anterior. Bien, dijo el hombre. Eso es bueno. No sonrió, pero su tono era distinto. Si tengo que irme, dijo Clara, dígamelo ahora. El hombre la miró con atención. No respondió. Si vienen, no es solo por ti. Esa frase cambió todo. Clara comprendió entonces que su presencia había removido algo más grande, que la montaña, aislada durante tanto tiempo, había vuelto a aparecer en el mapa de alguien. Esa tarde, Mateo le mostró un sendero que se veía desde la ventana. Por ahí no pueden subir sin hacer ruido, le explicó. Las piedras se mueven. ¿Y tú cómo lo sabes?, preguntó ella. Porque una vez intentaron. No añadió nada más. Mientras hablaban, Clara sintió algo nuevo. No era miedo. Era una determinación silenciosa. No quería volver a ser arrastrada por las decisiones de otros. No esta vez. Si tengo que ayudar, dijo, lo haré. El hombre negó con la cabeza. No peleas, dijo. Resistes. Esa palabra quedó suspendida en el aire. Resistir no significaba enfrentar con violencia. Significaba no desaparecer, no dejarse borrar otra vez. Cuando cayó la noche, el viento volvió a cambiar. Trajo consigo un olor distinto. Metal, gasolina, algo que no pertenecía a la montaña. El hombre cerró la puerta con cuidado y aseguró la tranca. Mañana, dijo, sabremos si solo nos buscan o si vienen a tomar. Mateo se sentó cerca de Clara. Pase lo que pase, dijo, ya no estás sola. Clara apoyó la mano en la mesa, firme. No respondió. Ya no. Y mientras la cabaña quedaba envuelta en la oscuridad, quedó claro que las heridas invisibles no solo estaban sanando, se estaban transformando en algo más fuerte. La calma había terminado. Y lo que viniera después exigiría algo más que esconderse. La mañana llegó con una quietud engañosa. No hubo motores, ni voces, ni señales visibles de presencia humana más allá de la cabaña. Pero el hombre de la montaña no se dejó engañar.
Desde temprano recorrió el perímetro con pasos silenciosos, observando marcas casi invisibles para cualquiera que no supiera exactamente qué buscar. Clara lo vio regresar con el rostro endurecido. «Están probando», dijo él. «No suben de golpe. Miden». Mateo dejó de mover el trozo de madera que tenía entre las manos. «Como la otra vez», murmuró. Clara sintió un escalofrío. «¿La otra vez?», preguntó. El niño dudó. Miró al hombre primero. «Está bien», dijo él. «Ya es parte de esto». Mateo respiró hondo. «Vinieron por algo que no era suyo», explicó. «Pensaron que aquí no había nadie que respondiera». «Se equivocaron», dijo el hombre. No hubo orgullo en su voz, solo certeza. A lo largo del día, la cabaña se transformó. No cambió su forma, pero sí su función. Las ventanas fueron cubiertas parcialmente. La puerta quedó asegurada con una segunda tranca. El hombre revisó herramientas, no como armas, sino como extensiones de su conocimiento del terreno. «La montaña es ventaja», explicó a Clara. «Solo si no entras en pánico». Ella asintió. El miedo seguía ahí, pero ya no la dominaba. Había pasado por algo peor. La certeza de no importar. Y eso, curiosamente, la había vuelto más firme. «Si vienen», dijo, «no voy a esconderme en el suelo». El hombre la miró con atención. «No lo harás», respondió, «pero tampoco te expondrás». Mateo se acercó a la ventana. «Hoy no», dijo, «pero pronto». La espera fue lo más difícil. No saber cuándo ni cómo. Cada sonido del bosque parecía amplificarse. Un pájaro levantando vuelo. Una rama rompiéndose. El viento cambiando de dirección. Al caer la tarde, el hombre regresó más rápido de lo habitual. Uno de ellos subió solo, anunció. No llegó lejos. «¿Lo viste?», preguntó Clara. «Me vio», respondió él. Eso fue suficiente. Mateo apretó los labios. «Entonces saben que estamos aquí», «Sí», dijo el hombre, «y que no estamos dispuestos a ceder». Esa noche, nadie intentó dormir. Clara permaneció sentada, respirando de forma consciente, repasando cada pensamiento para que no se desbordara. Mateo se mantuvo alerta, escuchando con una atención casi sobrenatural. El hombre se colocó cerca de la puerta, inmóvil. El sonido llegó pasada la medianoche. No fue fuerte, no fue evidente, pero fue real. Pasos, lentos, medidos. Clara sintió como el corazón le golpeaba el pecho. Miró al hombre. Él levantó una mano, indicándole silencio. Los pasos se detuvieron. Luego, una sombra cruzó brevemente frente a la ventana. Mateo contuvo la respiración. El hombre avanzó un paso sin abrir la puerta. «No es tu lugar», dijo con voz firme. Silencio. Luego, una risa baja. Nerviosa. «Solo buscamos a la mujer», respondió una voz desde afuera. «No es asunto tuyo». Clara se puso de pie. El dolor apareció, pero no la detuvo. «Sí lo es», dijo el hombre. «Desde que la dejaron». El silencio volvió a caer, más pesado que antes. «No quieren problemas», continuó el hombre. «Pero los tendrán si siguen subiendo». Pasaron segundos largos, eternos. Finalmente, los pasos se alejaron. No hubo celebración. No hubo alivio completo. «Esto no terminó», dijo Mateo. «No», confirmó el hombre. «Ahora empieza». Clara apoyó la mano en la mesa para mantenerse firme. Entonces dijo, «No me iré». El hombre la miró. Eso ya lo sabía. Afuera, la montaña guardó silencio. Pero ya no era un silencio vacío. Era el silencio que precede a una decisión definitiva. La madrugada se estiró como una cuerda tensa. Nadie habló durante un largo rato después de que los pasos se perdieran entre los árboles. El hombre fue el primero en moverse. Retiró la tranca con cuidado, abrió apenas la puerta y aspiró el aire frío, atento a cualquier señal. Luego volvió a cerrarla, sin decir una palabra. «Van a volver», dijo al fin. «Pero no esta noche». Mateo soltó el aire que había estado conteniendo. «Siempre hacen eso», comentó. «Prueban primero». Clara se dejó caer lentamente en la silla más cercana. Las piernas le temblaban, no solo por el esfuerzo físico, sino por la tensión acumulada. Aún así, algo dentro de ella se sentía distinto. No había huido. No había suplicado. Había estado de pie. El hombre se acercó a la mesa y apoyó ambas manos sobre la madera. «Desde ahora», dijo, «nada de movimientos innecesarios. Nada de bajar sola. Y si escuchas algo, no reaccionas hasta que yo diga». «Entendido», respondió Clara. Mateo asintió con una seriedad que no correspondía a su edad. La mañana siguiente llegó envuelta en una neblina espesa.
La montaña parecía contener la respiración. El hombre salió temprano, regresó al poco tiempo y luego volvió a irse, marcando rutas invisibles, revisando senderos que solo él y el niño conocían. Clara observaba desde la ventana. Cada paso que él daba reforzaba una idea que comenzaba a tomar forma en su mente. Aquel hombre no solo vivía en la montaña, la entendía, la había convertido en su aliada. Mateo se sentó junto a ella. Cuando él camina así, dijo en voz baja, significa que está decidiendo. ¿Decidiendo qué?, preguntó Clara. ¿Hasta dónde dejar que lleguen? Ese día, Clara insistió en ayudar más. No por orgullo, sino por necesidad. Necesitaba sentir que no era solo alguien a quien proteger. Puedo hacer esto, dijo, señalando unas hierbas secas. Solo sentada. El hombre la observó unos segundos y asintió. Hazlo despacio. Mientras trabajaba, Clara comenzó a notar detalles que antes se le habían escapado. Marcas en las paredes que no eran del tiempo, sino de golpes antiguos, una tabla reforzada desde dentro, un compartimento oculto bajo el suelo. La cabaña no era solo un hogar, era una línea de defensa. ¿Hace cuánto que viven así?, preguntó. El hombre no respondió de inmediato. Desde que aprendimos que nadie viene a ayudar, dijo al final. Esa respuesta cerró cualquier otra pregunta. Al caer la tarde, el viento volvió a traer sonidos ajenos. Voces apagadas. Risas breves. El hombre levantó la mano, ordenando silencio. Mateo se movió con rapidez, cerrando la ventana interior y apagando parte del fuego. Clara sintió el pulso acelerarse, pero no retrocedió. No bajan solos esta vez, susurró Mateo. El hombre asintió. Quieren intimidar. Los pasos se acercaron más que la noche anterior. Una sombra se detuvo frente a la puerta. Un golpe seco resonó en la madera. Sabemos que estás ahí, dijo una voz. No te metas en asuntos que no te corresponden. El hombre no respondió de inmediato. Esperó. Dejó que el silencio trabajara a su favor. Ya se fueron una vez, y continuó la voz. Pueden hacerlo otra. Clara se puso de pie con cuidado. El dolor apareció, pero lo sostuvo. No, dijo ella, con voz firme. Esta vez no. Hubo un murmullo afuera. No esperaban escucharla. Ella decide, añadió el hombre. Y ya decidió. Otro golpe, más fuerte. Mateo se adelantó un paso, sin miedo. Si cruzan esa puerta, dijo, no salen por el mismo camino. El silencio que siguió fue distinto, más tenso, más real. Finalmente, las sombras se movieron. Los pasos retrocedieron. No se alejaron del todo, pero tampoco avanzaron. Mañana, dijo la voz, perdiéndose entre los árboles. La puerta permaneció cerrada mucho después de que todo quedara en calma. Clara se apoyó contra la mesa, respirando hondo. No van a parar, dijo. No respondió el hombre. Pero ahora saben algo. ¿Qué cosa?, preguntó ella. Que no estás sola. Y que este lugar no se rinde. Mateo miró a Clara y sonrió apenas. Ahora eres parte, él dijo. Y en ese instante, mientras la noche volvía a cubrir la montaña, Clara comprendió que defender no siempre significaba atacar. A veces significaba permanecer, sostener la posición, no desaparecer. La amenaza seguía allí, latente, pero también algo nuevo. Una alianza forjada no por promesas, sino por hechos. El día amaneció sin niebla. El cielo estaba limpio, demasiado claro para lo que se avecinaba. El hombre de la montaña lo notó de inmediato. Los días así no ofrecían escondites. Todo quedaba expuesto. Hoy se dijo, apenas. ¿Hoy viene? Mateo no preguntó. Ya estaba despierto, vestido, atento. Clara respiró hondo. El miedo seguía ahí, pero ya no era el mismo. No era el miedo que paraliza, sino el que afila los sentidos. El hombre revisó por última vez la cabaña. Ajustó la tranca, comprobó las ventanas, dejó a mano aquello que podía necesitarse. No había prisa en sus movimientos. Había decisión. Si escuchas mi voz, le dijo a Clara, me obedeces, sin dudar. Y si no la escucho, respondió ella, entonces confías en Mateo. El niño levantó la vista. Yo te aviso, dijo. Siempre escucho primero. El silencio volvió a caer, pero esta vez no era expectante. Era pesado. Clara se sentó, apoyando bien los pies en el suelo, obligando al cuerpo a recordar que podía sostenerla. No era una espectadora. No lo sería más. El primer sonido llegó poco antes del mediodía. Un motor, lejano. Luego otro. Se detuvieron más abajo, donde el sendero se abría apenas. El hombre no se movió.
Son 3, dijo Mateo en voz baja. Quizá 4. Clara sintió el pulso acelerarse. Cerró los ojos un segundo, no para huir, sino para ordenar los pensamientos. Recordó el camino, el abandono, el instante exacto en que fue dejada atrás como algo sin valor. Aquello no volvería a repetirse. Los pasos comenzaron a subir. Esta vez no hubo sigilo. Querían ser oídos. «Quédate aquí», le ordenó el hombre. Pase lo que pase. Clara se levantó. No, dijo, no esta vez. El hombre la miró, no con enojo, sino con evaluación. Entonces quédate detrás, la aceptó, pero firme. Mateo se colocó a su lado, serio. Yo veo desde la ventana, dijo. Si se separan, avisó. El primer hombre apareció entre los árboles, luego otro, después 2 más. Eran distintos a como Clara los había imaginado. No monstruos, no sombras. Eran personas comunes, y eso los hacía más peligrosos. Ahí estás, dijo uno al verla. Pensamos que no habrías durado. Clara sintió la rabia subirle por el pecho. Pero no habló aún. Nos hiciste perder tiempo, le añadió otro. Baja y se termina. El hombre de la montaña dio un paso al frente. No, dijo, aquí no. Uno de ellos rió. No es tu asunto. Lo es, respondió. Desde que cruzaron este sendero, el ambiente se tensó. Uno de los hombres dio un paso más. No queremos problemas, dijo. Solo ella. Clara avanzó entonces, apoyándose en la mesa antes de salir al umbral. El dolor apareció, pero lo sostuvo. No voy a ir, dijo Clara, firme. Y no pueden obligarme. Hubo sorpresa. No esperaban que hablara. Mucho menos así. Tú no decides, le escupió uno. Sí, respondió ella. Decido. El hombre de la montaña no intervino. Mateo tampoco. Era su momento. Me dejaron herida en un camino, continuó Clara. Pensaron que no importaba. Se equivocaron. Uno de ellos avanzó con intención clara. El hombre se movió de inmediato, bloqueando el paso. No hubo golpe. No aún. Solo una presencia que dejaba claro que avanzar tendría consecuencias. Mateo golpeó 2 veces la pared desde dentro. La señal. No están solos, dijo el hombre. Y no están en terreno fácil. Los hombres se miraron entre sí. La seguridad inicial comenzaba a resquebrajarse. No vale la pena, murmuró uno. Aún no, dijo otro. Retrocedieron un paso. Luego otro. No se fueron del todo, pero tampoco avanzaron. Esto no termina aquí, advirtió uno antes de darse la vuelta. Aquí sí, respondió el hombre. Para ustedes. Cuando desaparecieron entre los árboles, Clara sintió como el cuerpo le pedía descanso. Mateo se acercó de inmediato. Lo hiciste bien, dijo. No bajaste la cabeza. Ella asintió, respirando hondo. No podía hacerlo otra vez. El hombre la observó largo rato. Hoy no te defendimos, dijo finalmente. Hoy te defendiste tú. Esa frase se quedó con ella. Sabían que no era el final, pero también sabían algo más importante. El equilibrio había cambiado, y lo que viniera después ya no los encontraría indefensos. La montaña amaneció en silencio al día siguiente. No era un silencio expectante ni tenso, sino uno distinto, más profundo, como si el lugar mismo estuviera reconociendo que algo había cambiado. El hombre salió temprano, recorrió los senderos cercanos y regresó sin prisa. No volvieron, dijo. No hoy. Mateo soltó el aire con una sonrisa breve, casi incrédula. Entonces funcionó. Clara estaba sentada cerca de la mesa con una manta sobre los hombros. El cuerpo le dolía, pero era un dolor distinto. Un dolor que no la reducía, sino que le recordaba que había estado de pie cuando más importaba. No se fueron por miedo, continuó el hombre. Se fueron porque entendieron. ¿Qué cosa?, preguntó Clara. Que aquí no se entra para tomar, respondió. Aquí se responde. Los días que siguieron fueron tranquilos, pero no pasivos. Clara comenzó a caminar distancias cortas, primero dentro de la cabaña, luego alrededor. Cada paso era una pequeña victoria. Mateo la acompañaba siempre, marcando el ritmo, atento a cualquier señal de cansancio. No corras, le decía. La montaña no se mueve rápido. Ella sonreía ante eso. Poco a poco, la rutina se transformó. Clara ya no era una invitada que ocupaba un rincón. Ayudaba a preparar alimentos, aprendía a reconocer hierbas, escuchaba las explicaciones del hombre sobre el clima, los animales, los sonidos que no debían ignorarse. Aquí nada grita, le dijo una tarde. Todo avisa.
Clara entendió que no hablaba solo de la montaña. Una noche, mientras el fuego crepitaba suave, Clara habló del futuro por primera vez. No sé cuánto tiempo me quedaré, él dijo, pero no quiero volver a desaparecer. El hombre asintió sin mirarla directamente. No tienes que decidir ahora, respondió. Aquí las decisiones no se fuerzan. Mateo levantó la vista. Pero puedes quedarte, él dijo, si quieres. Clara sintió un nudo en la garganta. Eso es lo que más miedo me da, confesó. Querer quedarme. Quedarse no es rendirse, dijo el hombre. A veces es empezar. Esa noche, Clara durmió sin sobresaltos. No soñó con el camino ni con el abandono. Soñó con un sendero estrecho, sí, pero firme, con pasos que dejaban huella. Pasaron semanas. Nadie volvió a subir. La amenaza se disipó lentamente, como una niebla que ya no encontraba razón para quedarse. La cabaña volvió a ser hogar, no refugio. Un día, Clara se paró frente a la ventana y miró el valle. Antes pensaba que un hogar era algo que alguien te daba, dijo. Ahora sé que es algo que se defiende. Mateo sonrió. ¿Y qué se comparte? El hombre se acercó, apoyando una mano en el marco de la puerta. La montaña no pregunta de dónde vienes, dijo, solo si estás dispuesto a quedarte. Clara respiró hondo. No necesitó responder en ese momento. Algunas decisiones no se dicen, se viven. Y así, la mujer que había sido golpeada y dejada atrás en un camino olvidado ya no era solo una sobreviviente. Era alguien que había encontrado un lugar donde su presencia importaba, donde su voz era escuchada, donde no estaba sola. Si esta historia te acompañó hasta aquí y crees en las segundas oportunidades, te invito a darle like y suscribirte a Eco de los Cuentos. Tu apoyo permite que estas historias sigan creciendo y encontrando nuevos caminos. La montaña permaneció en silencio, pero ya no era un silencio vacío. Era el silencio de algo que, por fin, había encontrado su lugar. Keep going to the next step of the script. Seguimos dentro de la parte 6 como epílogo narrativo extendido, cerrando emocionalmente sin introducir nuevos conflictos ni romper la lógica. Mantengo tono de narración y sensación de últimos minutos del video. El invierno llegó sin anunciarse. No con una tormenta repentina, sino con cambios pequeños que solo quien vivía allí sabía leer. El aire más seco al amanecer, el crujido distinto de la leña, el cielo que oscurecía un poco antes cada tarde. Clara los aprendió uno por uno, no como lecciones, sino como hábitos. Ya no caminaba con cuidado excesivo. El cuerpo aún conservaba memoria del dolor, pero no la gobernaba. Subía el pequeño sendero detrás de la cabaña, se detenía cuando hacía falta, respiraba y seguía. Mateo la observaba desde lejos, fingiendo no hacerlo como siempre. Ya no cojeas, comentó un día. No respondió ella. Ya no. El hombre de la montaña escuchó la conversación sin intervenir. Desde hacía tiempo había dejado de vigilar cada movimiento de Clara. No por descuido, sino por confianza. Ella ya no era alguien que necesitara permiso para ocupar espacio. Una tarde, mientras el sol se deslizaba lentamente entre los árboles, Clara encontró el lugar exacto donde todo había cambiado. El sendero que bajaba hacia el camino. No se acercó demasiado. No lo necesitaba. Permaneció allí unos minutos, en silencio, observando la distancia. Mateo apareció a su lado. No tienes que bajar, dijo. Lo sé. Entonces, ¿por qué miras? Clara pensó un momento antes de responder. Para recordar que puedo elegir no hacerlo. El niño asintió como si esa respuesta tuviera sentido desde siempre. Esa noche compartieron la comida sin hablar mucho. No hacía falta. El silencio ya no era una defensa, sino una compañía. El fuego iluminaba los rostros con suavidad, y por primera vez Clara se permitió pensar en el futuro sin urgencia. Cuando llegue la primavera, dijo de pronto, tal vez construya algo afuera. Un pequeño espacio. El hombre levantó la vista. La tierra aguanta, respondió. Si la respetas. Eso fue todo. No hubo promesas, ni condiciones. No las necesitaban. Antes de dormir, Clara se detuvo frente a la puerta. Apoyó la mano en la madera, firme, real. Pensó en la mujer que había sido dejada atrás en un camino frío, sin voz, sin testigos. Pensó en cuánto había cambiado sin darse cuenta. No había olvidado. Había transformado.
La montaña, inmóvil y paciente, seguía allí, no como un refugio momentáneo, sino como un lugar donde las cosas rotas no se tiraban, se reparaban, o se reconstruían de otra forma. Y así, sin discursos ni finales ruidosos, la historia encontró su cierre. No en la ausencia del pasado, sino en la presencia del presente. Un lugar, un niño, un hombre, y una mujer que ya no caminaba detrás de nadie.